Libro de Mateo capítulo 21, versículo 28 al 32. Mateo capítulo 21, 28 al 32. Mientras usted busca la palabra del Señor, quiero hacerle mención de algo que me encantó. Bueno, de todas las cosas que uno aprende. El día martes nos encontrábamos en la clase de homilética con nuestro pastor Juan Vidal y fue diferente a todas las clases que a lo mejor uno ha hecho de homilética. No se partió con las divisiones, con subdivisiones, sino que se partió con el carácter que debe tener un predicador. Es decir, fue más profundo, más al callo, más al hueso. Y una de las características que debe tener un predicador debe ser un retenedor de la palabra. Y normalmente nosotros siempre decimos que nos cuesta que se nos queden los versículos. Y ponemos a veces excusas. ¿Por qué los versículos no se nos quedan o no podemos recordarlos? Y el pastor Juanito Vidal nos enseñaba y nos decía que la pastora Marcelita, su esposa, le decía que la diferencia está que muchas veces nosotros los versículos o el conocimiento de Dios lo tenemos aquí y no aquí. Lo tenemos en la mente, lo conocemos, sabemos y por eso se nos olvida, pero no lo tenemos en el corazón. Y nos hizo un ejercicio muy fácil. Llamó a algunos pastores que le dijeran, como yo le decía a la hermana Karina, cuál es el nacimiento de sus hijas por orden correlativo. ¿Quién nació primero hasta la última? ¿Ya? Ya. A ver, hermana Paulina. ¿Sus hijos? ¿Ya? Y ellos se recuerdan y nunca se van a olvidar porque ellos los tienen en el corazón. Y nos decía que cuando la palabra que nosotros tenemos conocimiento aquí, la pasamos al corazón, nunca se nos va a olvidar. Si yo les pregunto a ustedes cómo es el nombre del Dios que provee, muchos me van a decir Jehová Jireh. ¿Y por qué lo saben y se lo recuerdan? Fue porque en un momento de necesidad de sus vidas, Jehová, el Dios Todopoderoso, les proveyó. Y así como cada uno de los nombres o las características que tiene Dios. Y es así como nosotros debemos recordar la palabra. No solo tenerla aquí, no solo recordarla, no solo memorizarla o quererla tener aquí en la mente, sino que pasarla al corazón y vivirla. Amén. Y es así como el Señor decía, y vemos la Escritura, como le llamaba en el Antiguo Testamento, la atención le decía, y escríbelas en tu corazón, escúlpilas como si fueran el cincel en la piedra, la palabra del Señor en nuestras vidas. Y es así como nosotros debemos guardar la palabra del Señor. La hermana Nancy nos hablaba de su sueño que Dios le había entregado. El hermano Juanito la semana pasada nos hablaba de un sentir que él tenía en su vida y que Dios le había estado molestando. Y la palabra del Señor nos ha ido llamando la atención en cómo nosotros debemos ser como cristianos. Amén. Y esta palabra que hoy vamos a aprender no está exenta de eso. Así que quiero que se ponga de pies, si ya encontró la palabra en Mateo capítulo 21, le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, No quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, Sí, Señor, voy, y no fue. Pregunta, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las meretrices le creyeron.
Y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Amén. Tome su asiento. La primera parte de este capítulo 21 incluye a Jesucristo ya casi en el ocaso de su ministerio, ya que es cuando comienza la entrada triunfal en Jerusalén, donde ya todos sabemos que le adoraban, le aplaudían, le vitoreaban su nombre, decían que él venía en el nombre del Señor, hosana en las alturas, y todas aquellas cosas en los primeros versículos. Y luego de eso, cuando Jesucristo entró a Jerusalén, él va al templo. ¿Se recuerdan que a qué lo que fue? Él va a purificar el templo del Señor, porque habían personas que estaban haciendo usura, estaban engañando a la misma gente. Es decir, la gente llevaba su ofrenda, llevaba su corderito y ellos decían no, que era impío, y se lo compraban a una suma menor y después ese mismo lo vendían en una suma mayor, y era lo que ellos hacían, y Jesucristo dijo que eso no estaba correcto, que no estaba bien, que habían hecho cueva de ladrones su casa del Señor. Y él la purifica, se molesta, se enoja y con azote de cuerdas dice que bota todo lo que ellos tenían. Y los sacerdotes de la época, junto con los que estaban ahí, se dice, muchos estudiosos, que habían intereses creados porque ellos permitían eso y ganaban algún resto de dinero. La cosa que sucede es que ellos van y cuestionan a Jesucristo y le preguntan ¿con qué autoridad hace aquellas cosas? ¿Quién le dio aquella autoridad para poder realizar aquel acto de purificación, aquel acto de echar a los cambistas, de echar a aquellas personas que vendían los mismos animales que ellos después decían que estaban con defecto, para poderles llamar la atención? Y él les hace una pregunta y les dice, ya, ¿con qué autoridad? Yo les voy a responder a ustedes, si ustedes me responden que la autoridad que tenía Juan el Bautista, ¿de quién era? Y ellos pensaron en sí, dijeron, si decimos que era del Señor, ¿por qué no le creíste? Si decimos que no era del Señor, el pueblo se nos va a venir encima. Entonces dijeron, mejor no digamos que no sabemos. Nos lavamos así las manos y decimos que no sabemos. Entonces fueron, maestros, no sabemos. Entonces ellos sabían, es decir, Jesucristo sabía que ellos sabían lo que pensaban. Entonces, como ustedes no me quisieron decir, yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago aquellas cosas. Y le da 3 parábolas para enseñarles de quién era la autoridad y con qué autoridad la hacía. Y vamos hoy día a analizar aquella autoridad con que Jesucristo realizaba aquellas cosas. Este relato es sencillo, ilustra la diferencia entre lo que se dice y lo que se hace. E indica a Dios y a Dios le impresiona más lo que hacemos que lo que prometemos o decimos. Si nosotros realmente hiciéramos todo lo que decimos, la iglesia tendría que estar llena, la iglesia tendría, creo que en nuestras vidas estaríamos nosotros casi en el tercer cielo, tocando al Señor con todo lo que nosotros decimos, porque lo que hacemos es totalmente diferente. Amén. Y eso es lo que nos muestra esta parábola. En Mateo 23, versículos 3 y 4 dice, así que hagan caso, Jesucristo hablándole a la multitud, a la gente, les dice, así que hagan caso de todo lo que ellos le dicen. ¿Quiénes? Los fariseos. Pero no sigan su ejemplo, porque ellos no hacen lo que ellos mismos dicen. Ellos cargan a la gente con reglas estrictas y difíciles de cumplir. Los obligan a cumplirlas, pero ellos ni siquiera quieren mover un dedo para obedecerlas. Amén. Se parece a veces a nuestra vida. Nosotros les decimos a muchos, hagan esto, hagan esto, hagan esto, y nosotros no lo hacemos. A veces uno como padre le dice a sus hijos, hagan esto, 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 y ellos nos quedan mirando, ¿y tú cuándo? ¿Cuándo vas a hacer esto? ¿Cuándo vas a hacer esto otro? Yo le decía a un hermano que una vez no estaba viniendo a la iglesia y decía que invitaba a los amigos a la iglesia. Y yo decía, pero ¿cómo los vas a invitar? Y ellos están a decir, bueno, ¿y tú por qué no vas? ¿Es justo, no? Entonces nosotros, si vamos a invitar, también tenemos que estar concurriendo. Queremos hacer cosas, pero no estamos.
Por eso es importante que no solo lo que nosotros digamos, lo digamos, sino que también tenemos que realizarlo. Amén. Los dos hijos son invitados a ir a trabajar a la viña del padre. El primero es declarado dispuesto, pero luego no va. Dice, voy a ir. Sí. El segundo, al principio rehúsa, pero cambia de parecer y va a trabajar. Se deja al descubierto el contraste entre lo que se dice y lo que se hace. Lo que importa es cumplir la voluntad del Padre. Eso es lo importante. No deciden las palabras, sino las acciones. En nuestro caminar, por más que nosotros digamos que queremos hacer, lo que más importa es lo que nosotros realizamos. La Escritura nos enseña en innumerables ocasiones que por sus frutos los conoceréis. Amén. No por lo que yo diga, no por lo que yo intente o tenga el deseo, o piense, o sepa, incluso que hay cosas que yo debo hacer, pero no las hago. Amén. Aunque el segundo al Padre se negó, con todo ha cumplido la voluntad de su Padre. La autoridad de Jesús reconocida por la obediencia. Este pasaje presenta la primera de 3 parábolas que tienen el propósito, como les dije, de ilustrar la autoridad de Jesús y cómo los hombres responden a cada una de ellas. La verdad central de la parábola del Padre y los dos hijos es que la obediencia es la manera correcta de responder a la autoridad de Dios. Las meras palabras no logran satisfacer las demandas de Dios, sino el obedecer su voluntad. Amén. El hijo que dijo primero que no y luego hizo lo que mandó su padre representa a los publicanos y prostitutas en esta parábola, quienes por su conducta decían que no y su actuar decía que no, pero cuando escucharon a Juan el Bautista predicarle y arrepentirse, ellos actuaron y limpiaron su pecado. Se arrepintieron y creyeron. Y después, cuando escucharon a Jesucristo, le siguieron. Amén. En cambio, el otro hijo dijo que sí, pero no obedeció. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho que sí y no obedecemos? Yo digo amén. Yo soy el primero que debo de ser franco y a veces el Señor me ha dicho algo, yo digo sí, Señor, y después no lo hago. Y si a mí me ha pasado, espero que a usted no le haya pasado. Pero creo que en más de alguna oportunidad nosotros le hemos dicho sí, Señor. Y no hemos obedecido a lo que Él nos ha mandado hacer. No sé si es pero el mío sí. Representa a la nación judía en general y a los líderes religiosos en particular, quienes por sus prácticas religiosas aparentaban la obediencia. Sin embargo, el hecho de rechazar a Juan el Bautista y a Jesús manifestaba una actitud rebelde y una desobediencia resultante que Jesús les advertía que los publicanos y prostitutas entrarán primero que ellos en el reino de Dios. A veces nosotros nos creemos ya como ya hemos aceptado al Señor, ya hemos creído al Señor, ya llevamos un tiempo en la iglesia, creemos que somos mejores que otras personas. Y a veces un recién convertido, uno nuevo, tiene más obediencia que nosotros al Señor, que nosotros mismos que llevamos ya tiempo. El nuevo sabe perdonar, sabe amar, si se ha equivocado va y pide perdón. En cambio nosotros muchas veces me dicen, ¿de qué tengo que yo pedirle perdón? ¿Por qué yo? No, pues si ellos me dañaron, ellos. A veces le tenemos envidia a los nuevos, porque Dios empieza a bendecirlo. Y no solo los nuevos, sino que a veces nos envidiamos a alguien que Dios lo prospera, Dios lo levanta, Dios lo usa, le da gracia, y a veces le sentimos envidia, en vez de gozarnos, alegrarnos. Yo le decía ayer a la pastora cuando nos veníamos desde Maullín, bien tarde, porque ya, y más encima nos vinimos bien lento porque estaba lloviendo muy fuerte y hay que ser precavido. Entonces yo le decía que yo me gozaba en la iglesia de Maullín. Yo me gozaba y me alegraba porque está hermosa. Si ustedes lo hubieran conocido, bueno, ustedes conocieron la primera iglesia de Maullín.
Y como está ahora y más encima con su piso de cerámica, toda la iglesia, no, está preciosa y fue primero que nosotros. Y yo no siento ninguna envidia porque ellos pusieron piso primero que nosotros, al contrario, yo me gozo. Y más aún cuando uno de los nuestros de acá fue allá a poner el piso, que fue el hermano Juanito, que lo llamaron, se podía, y fue y se ve preciosa la iglesia. Aunque no mencionaron, no agradecieron, no dijeron nada de que el hermano Juanito con su familia se fueron a quedar incluso un fin de semana ya para ayudar, pero lo importante es que ellos le trabajaron al Señor. Eso es lo importante, y uno se goza, no siente envidia, sino que sentimos gozo y alegría. A la diferencia de aquellas personas que se creen superiores a otros. ¿Y por qué ellos? ¿Por qué no? Nosotros debemos gozarnos, alegrarnos, y eso es hacer. Eso es no solo decirlo, no es solo pensarlo, o no solo conocerlo, sino que ese es hacer lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. La culpabilidad de los líderes religiosos era aún mayor, pues no solamente no aceptaron el mensaje de Juan para obedecer, sino que cuando vieron a los indeseables, y hablamos de los indeseables, de los publicanos, de las prostitutas, de aquellos que ellos cuestionaban, porque para ellos eran indeseables, de la sociedad, entrar en el reino, que Jesucristo les dijera, de ellos es el reino de los cielos, de ellos que se han arrepentido, que han pedido perdón, y para ellos era, pero ¿cómo este? No siguieron su ejemplo de arrepentirse y creer y obedecer. Ellos se negaron a obedecer. Ellos se negaron, por eso le digo que nosotros debemos alegrarnos cuando alguien llega. Y más aún, cuando llega empieza a obedecer al Señor. Amén. Si hay algo que Dios siempre ha deseado de parte de los seres humanos, es que le obedezcamos. Desde el huerto del Edén ha estado advirtiéndonos del peligro, del pecado y exhortándonos a seguir el camino correcto. En la actualidad, ¿cuántos de nosotros podemos decir que verdaderamente obedecemos a Dios? Lo único que Él desea es que obedezcamos su palabra, y en esta parábola se nos ilustra de una manera muy particular este principio y las consecuencias de no hacerlo, de hacer la voluntad de Dios y el de no hacerlo. Amén. Lo primero, que estos dos hijos que describe la naturaleza humana. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. La parábola nos enseña la condición en la cual se encuentra la naturaleza humana, en plena rebeldía con Dios. Uno dijo que sí y el otro dijo que no, aunque después obedeció, pero igual en rebeldía a lo que el Padre estaba mandando. Y esa es nuestra condición. Nosotros muchas veces estamos en rebeldía ante Dios. Cuando nosotros decimos, sabemos y conocemos y reconocemos que debemos hacer algo y no lo hacemos, eso es rebeldía ante Dios. Aún siendo cristianos, amados hermanos, aún conociendo la Escritura, nosotros a veces estamos en rebeldía ante Dios. Y eso es pecado. Las actitudes de los dos hijos del Padre representan dos condiciones de la naturaleza humana, de las cuales ninguna agrada a Dios. Dios no quiere que usted le diga que no, aunque después nos arrepintamos. Dios quiere, ojalá siempre, y si decimos que sí, quiere que cumplamos. Pero que al final uno, y esto es lo hermoso del Señor, que uno terminó haciendo la voluntad del Señor. Quizás llevamos mucho tiempo en la iglesia, quizás llevamos años a lo mejor caminando, o quizás meses o un corto tiempo, pero si hoy nos damos cuenta de que hemos dicho que sí y no hemos hecho, o a veces cuando el Señor nos ha mandado no hemos realizado nada, es tiempo que nos volvamos de ese caminar. Amén. Lo segundo, los que dicen honrar a Dios, pero no le obedecen. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy, y no fue. La primera actitud que veremos es la de aquel hijo cuyo padre le pidió que fuera a trabajar a su viña, y éste le respondió, sí, Señor, voy, y no fue. Esta actitud representa una manera muy sutil de desobedecer, ya que no presenta oposición al inicio. Al contrario, dice que hará lo que se le pide, pero cuando se queda solo, hace lo contrario. Normalmente uno dice que cuando uno no está, ojalá se hagan las cosas.
Normalmente en los trabajos y en muchos lugares a veces, yo sé que aquí no ocurre, pero en algunos trabajos solamente se está trabajando cuando pasa el jefe. Y cuando no está el jefe, se saca la vuelta, se da una vuelta más larga. No, uno debe ser, esté el jefe o no esté el jefe, uno debe ser el mismo, trabajar. Como si fuera, los cristianos nosotros, como si fuera para el Señor. Amén. Entonces, cuando no hay nada, no importa, déjalo ahí nomás así. Total, no está el jefe. No. El pastor va a salir con la pastora, tenemos chip libre, nos quedamos en la casa, descansa. No, hay que seguir congregándose, hay que seguir viniendo a orar. Y más aún, dicen ustedes mismos que cuando el pastor y la pastora no están, los cultos están más bellos, están más lindos. No sé por qué, yo quiero pensar que es porque oran con más intensidad hacia el Señor para que Dios guarde a los pastores. Pero uno no debe trabajar al ojo de las personas, porque Dios nos está mirando en todo lugar. Esté el pastor, no esté el pastor, Dios está allí. Dios siempre va a estar ahí. En lo que yo haga o no haga en mi casa, en el trabajo, Dios estará ahí mirándome siempre. Para los que estudian, Dios los está viendo en el colegio. Donde estén, Dios los está viendo. Amén. Muchas personas somos como este hijo que profesamos creer en Dios y hasta somos fieles miembros de su religión. No cumplimos la voluntad de Dios, practicamos sus ritos religiosos, tratamos de ser generosos con la gente necesitada, nos creemos buenos en general, pero no nos arrepentimos de nuestros pecados. Decimos honrar a Dios y seguirle, pero cuando se nos pide que renunciemos a algún pecado, no lo aceptamos. No, Señor, esto no. Todo lo demás sí, pero esto no. Ese es mi pecado regalón, pues ¿cómo voy a deshacerme de ese, Señor? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a dejar de...? Si eso es lo que a mí me hace ser en mi carácter. Eso me hace ser como la persona que me identifica. Pero si Dios nos pide eso, debemos dejarlo. Amén. Creemos que nuestras buenas obras o religiosidad cubrirán nuestras faltas, pero estamos totalmente equivocados. El pueblo de Israel realizaba sacrificios y ofrendas, pero el Señor les dice que esto no cubrirá sus pecados si su corazón es rebelde. En 1 Samuel 15:22 dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente, dice la Escritura, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ellos podían entregar todo lo que querían. Pero le dice, en eso nos agrada el Señor. A Saúl le dice, porque Saúl le dice, no, si todo esto lo traje para sacrificar al Señor y honrar a Dios. En eso nos agrada el Señor. El Señor se agrada en que tú y yo le obedezcamos. Podemos ser los más dadivosos en la iglesia. Podemos ser los más religiosos en la iglesia. Pero si no le obedecemos, de nada nos sirve. Amén. De igual forma, nuestras vidas o nuestras buenas obras jamás limpiarán todos nuestros pecados. Tito 3:5 dice, no nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. El Señor no nos salvó porque nosotros hubiéramos hecho obras de justicia, sino solamente por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. No es nuestro. Es el Espíritu Santo que nos llevó a aceptar a Jesucristo, a reconocer nuestras faltas y poder aceptarlo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Amén. No porque nosotros hagamos buenas obras, como hay mucha gente que cree, y aún hay cristianos que creen en eso, se creen que por hacer buenas obras, por hacer esto, otro, ya pagan la multitud o pagan las faltas que realizamos. No. El Señor nos salvó por solo su misericordia. Nuestras buenas obras son producto del amor que le tenemos al Señor. Amén. El deseo de Dios es que le obedezcamos. ¿Cuánto? ¿Un 30? ¿Un 50?
un 70, un 100% de nuestro corazón. No una parte de él, sino que todo nuestro ser debe obedecer al Señor. Amén. Tercero, los que viven en rebeldía pública, pero terminan obedeciendo a Dios. Y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. El otro grupo de personas se identifican con este tipo de hijos, aquellas que reconocen estar en el pecado y llevar una vida que desagrada a Dios. Y hoy nosotros debemos ver si nuestra vida está desagradando a Dios. Pero cuando oyen la palabra de Dios, nos arrepentimos y obedecemos a su llamado. Esta última es la que alcanza la salvación porque realmente se arrepienten. Y aquellos eran los publicanos, los pecadores de la época, aquellas prostitutas, eran los que se arrepentían y aceptaban la palabra de Dios. Hoy nosotros debemos obedecer la palabra del Señor. Y el cuarto hace un llamado de Dios a obedecer su palabra. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Dijeron los ancianos, dijeron los fariseos, dijeron aquellos que le preguntaron la autoridad al Señor. El primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, trayéndole la rectitud, hablándoles de la palabra, hablándoles de que se volvieran, que aceptaran, que se arrepintieran y se bautizaran, y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras, los que ustedes desechaban, los que ustedes decían que no eran pueblo, los que no tenían esperanza, ellos sí le creyeron a Juan el Bautista y se bautizaron, creyeron. Y vosotros, viendo esto, aún ellos viendo que se habían arrepentido, que se habían convertido, que habían aceptado a Cristo, no os arrepentisteis después para creerle. La respuesta se hizo evidente incluso entre la misma audiencia de nuestro Señor Jesús. Él les dijo a los fariseos y escribas que eran hombres que confiaban en sus propias obras y religión, que los publicanos y rameras iban delante de ellos al reino de Dios. Esto fue un insulto muy grande para ellos. Estos se hacían llamar hijos de Abraham y alardeaban de sus ayunos, limosnas y oraciones. Pero solo era un acto externo, ya que por dentro sus corazones aún eran malos y pecadores. No les interesaba la misericordia, el amor y la justicia. Decían conocer la ley de Dios, pero no la obedecían. Como muchas veces nosotros actuamos de esa forma. Decimos conocer a Dios y no actuamos como Dios quiere que actuemos. Decimos amar al prójimo y no le amamos. Decimos amar a nuestro enemigo y perdonar a quien nos hace daño y no lo realizamos. Decimos amar a Dios y en realidad con nuestros hechos y actos le negamos. ¿Con cuál grupo nos identificamos? ¿Con aquellos que dicen ser buenos, pero no le obedecen? ¿O con aquellos que viven en pecado, pero al escuchar la palabra de Dios, obedecemos y nos arrepentimos? Estos últimos alcanzarán la salvación de sus almas. Lo que Dios desea de nosotros es que seamos obedientes a su llamado, que nos arrepintamos de nuestros pecados y vivamos de acuerdo a su palabra. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Amén. Es tiempo de no, como decía el hermano Juanito la semana pasada, de no jugar a ser cristiano. Ya no es tiempo de eso. Es tiempo de que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Es tiempo de volvernos a Cristo. Es tiempo de no solo decir y hablar, decir que soy cristiano, sino de vivirlo aquí. Vivirlo en nuestro corazón y en nuestra vida, en nuestro actuar y caminar. No nos sirve de nada pensar y decir ya más adelante o después. Es ahora ya. Cristo viene. Cristo viene.
Y viene por una iglesia. Viene por cada uno de nosotros. Pero nosotros debemos estar haciendo la voluntad de Dios. Hay gente que afuera se está perdiendo. Y se va a perder porque nosotros a veces no les hablamos y no les entregamos el mensaje. Es tiempo en que nos levantemos como iglesia, como cuerpo de Cristo, para hablarles a aquellos que se están perdiendo. Amén. Póngase de pies.